Hoy Milei se sostiene sobre su determinación y su liderazgo y sobre la inteligencia política de Santiago Caputo. Hay mucha gente que no lo quiere a Milei que dice ¿cómo te va a parecer bien lo que está haciendo Milei? Yo no creo que una persona de izquierda me considere a mi izquierda. Sí puedo entender que alguna persona que tiene otra visión puede ser que me encasillen ahí. Iván Jargowski ya tiene 35 años, tengo entendido, es periodista, estudió varias cosas, pero es periodista. A mí me parece un niño que se puso bigotes y traje, porque está siempre muy formal, habla con mucha formalidad. Gracias por venir, Iván. No, muchas gracias. ¿Es verdad o no? ¿Lo de niño o lo del traje? Tu generación en general no está así vestida. No, a mí me gusta mucho los simuladores. Hay un capítulo de los simuladores en el que Federico Delía, no te voy a contar todo el capítulo porque es un embole, pero el personaje de Federico Delía, Mario Santos, estaba en el Tortoni y había un chico muy mal vestido como un dark, con ropas puso de Marilyn Manson, y le dice, hoy si te querés revelar, hay un diálogo mucho más interesante que yo estoy reproduciendo acá, te tenés que vestir de saco y corbata. Y a mí hay una cosa de esta época, con el derrumbe moral del posmodernismo. ¿Qué es esto de vestirse medio así, no? De que todo se empezó a relajar mucho y demás. Medio reo, decís. Sí, yo creo que ese reo va por otro lado. Y entonces me gusta que sea aepocal o antiepocal la cosa. Yo a la gente que no conozco la trato de usted. Qué sé yo, hay cosas a mí de otros, de altri tempi, que me parece que están bien. Las estéticas, decís, por ejemplo. No, es también actitudinal. Para mí hay cosas de otros años, de otros tiempos, que hay que mantener y que tienen que ver con las formas, y a veces las formas hacen al fondo. Por supuesto, si yo me visto así y cometo un acto de imprudencia acá delante tuyo, no tiene ningún sentido. Pero bueno, para mí todo es parte de lo mismo. Y de todos modos guardás una neutralidad también, porque no es que tenés una corbata con dibujitos. No, siempre lisa. A lo sumo rayado, con algún puntito blanco. O sea, podría ser un abogado que va a entrar a tribunales. Podría ser. Desearía que no ocurra nunca eso, pero sí. No lo de abogado, digo, entrar a tribunales. No, claro. Porque estudiaste en algún momento un año de abogacía, ¿no? Sí, hice. Hiciste un poquito de todo. Soy un abandonador de carreras. Y tuve que dejar de estudiar porque me tuve que poner a trabajar por un tema personal. Pero sí, me gusta, el derecho me gusta. Me gustaría terminarla, de hecho, la carrera. Bueno, el tema personal es que tus viejos te bancaban y después hubo problemas económicos y tuviste que trabajar, pero seguiste estudiando un poco, seguiste bancándote, ahorrando y... Sí, haciendo todo el proceso meritocrático. Exactamente. Sí. Fue 2000, 2010, 2011, que con poco tiempo de distancia mi viejo dijo, no hay más, y después se murió. Muy duro, muy duro. En aquel momento sí, ahora ya está. Bueno, un psicólogo dirá, no, nunca está, pero digo, más administrable. ¿Será por eso que el niño necesita el traje para ser un hombre de golpe? No tengo ningún problema si alguien lo quiere evaluar así. Siempre fui una persona que quiso ser adulta. Es decir, desde que era muy chico, era como... Tenía otros intereses, digamos, ni mejores ni peores, distintos. Eso. A mí me gustaría tener las canas y la barba de Sean Connery, ¿Ya? por ejemplo. Desde los 15. Ok. Bueno, ya ahora dejaste de ser un periodista para ser... ¿O no dejaste? Además de ser periodista, sos empresario. Eso es de hombre grande, ¿o no? Sí, en líneas generales sí. Estamos en una época también con una dinámica, sobre todo en algunas compañías, que gente mucho más joven que yo arranca a emprender y tiene empresas. Pero sí, no le escapo a eso de ninguna manera. En mi casa se veía mucho el programa de Jorge Lanata. Pero después, conforme fui creciendo y trabajando y demás, no era lo último que yo quería hacer eso. No quería quedarme en eso. Y de todo lo que estás haciendo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que te deja más plata? Porque cuando uno tiene un emprendimiento propio, gana menos, se está invirtiendo los primeros años, ¿no? Pero Correcto. digo, hacer radio, estás en Blender, estás haciendo tu medio que es Cenital.
Sí, ¿De qué vivís? bueno, un poco de todo, ¿no? En líneas generales tengo varios trabajos, hay como una fantasía de cuando uno emprende o tiene empleados o tal, y siempre en los primeros años, yo espero que esto no se perpetúe, tenés una caída de ingresos, no un alza. Por supuesto, uno tiende a pensar que es una inversión. Eh, Dios proveerá. Iván, como periodista, como humanista, digamos, tenés que definirte cómo te definís. En términos ideológicos o en términos de principios y valores, si querés. Como un conservador popular. Sí, Si era esa la pregunta. sí. ¿Cómo es un Un conservador conservador popular en popular. términos históricos en Argentina? Hay una cuestión hoy en Argentina, pasa en todo el mundo, pero que uno obviamente lo tiene más presente acá, que es, parece que yo nací en Bahía Blanca, ¿no? En Bahía, para nosotros, bueno, digo, para mí, eh, el 25 de mayo, el 9 de julio, eran situaciones donde el ejército argentino venía con el locro, con el chocolate caliente, etcétera. Entonces, si bien yo tuve una formación política en mi casa, más vinculada a la izquierda, para nosotros el ejército siempre fue un recuerdo luminoso, un recuerdo positivo, Julio Argentino Roca y demás. Parece que hoy si te gustan esas cosas o reivindicás esos registros históricos, no podés estar a favor, por ejemplo, del matrimonio igualitario y demás. Y a mí eso sinceramente me parece una estupidez galopante. Entonces yo te diría que hay un registro popular en cuanto es un poco sería largo desarrollarlo, pero a la mirada de lo que hay que hacer con la política, con la economía, pero con algunas posturas culturales de comportamiento y demás que le escapan de repente a esta dinámica urbana, liberal, progresista por ahí de los últimos años. Más conservadora. Sí, Es la palabra que vos sí, sí, usaste. por eso, para clasificarlo de alguna manera, para no escaparme, digamos, de la pregunta. Porque, digamos, uno supone que sos más de izquierda en la Sin ningún descripción. problema. No, A mí, ¿sabes qué me encantaría? Siguiendo tus Sí, sí, yo tengo una opiniones. formación de ahí. Creo que en general el medio es el mensaje. eh, que por ahí los lugares en los que trabajé. Y además uno va aprendiendo, va modificando. Yo hay cosas que pensaba y no pienso. Hay cosas que pensaba y sigo pensando. Hay cosas que pensaba, dejé de pensar y las volví a pensar. Yo estoy en constante transformación y movimiento. Trato de no ser dogmático, que no significa que hay cuestiones que para mí son límites y demás. Yo no creo que una persona de izquierda me considere a mi izquierda. Sí puedo entender que alguna persona que tiene otra visión, hoy le escapa un poco a la derecha y la izquierda yo, pues está todo medio mezclado en tono cultural. Pero para decirlo rápido en categorías estancas, puede ser que me encasillen ahí. No, también Moreno te dijo gorilita de izquierda, ¿no? Sí, Moreno mi favorilita de izquierda. Sí, sí, porque pasa eso también. Hay una... Y está bien también. ¿En qué términos? En que hoy lo pensaba, ¿cuál es el ideal para mí, ¿no? De cualquier ser humano que se dedica a emitir públicamente? Maradona. Es decir, Maradona, vos tenés un Maradona que le gusta el gol los que le gusta el gol con la mano, tenés el Maradona ético que defendía a los futbolistas, tenés el Maradona cuestionable por algunos desde el punto de vista de la moral puritana, tenés el Maradona digamos, tenés el gol con la mano y tenés el gol de barrilete cósmico. Maradona tiene todo, ¿no? Entonces, siempre uno a qué aspira. Bueno, a que haya un aspecto para cada persona que te consume, porque creo que además eso debería aplicar en todos nosotros. Es decir, es muy raro que vos en cualquier elemento de la vida que discutís, la política, la economía, los registros culturales, las libertades individuales, etcétera, te guste todo el menú. Según desde el punto de vista en que te miren, te ven distinto. No, no es tan obvio Puede ser, puede lo que ser. pensás. A mí me gusta eso. Me gusta eso. Hay una cosa de esto, ¿viste? El paquete completo es muy... Pero no, olvídate de la polarización. Me refiero es estadísticamente imposible que te guste todo de algo.
Entonces, bueno, excepto River, pero después el resto de las cosas es más improbable. Entonces, yo a lo que apuesto es que en algún momento va a haber una normalización. ¿Vos decís? Yo estoy convencido que sí. ¿Cómo sería? Y va a haber una normalización del debate público. O por lo menos, de hecho, perdóname, si vos mirás lo que está pasando con este proceso político, rompió la polarización, digamos, en términos de acuerdos políticos, apoyos, rechazos, etcétera. A mí me parece súper interesante esto que está pasando. Pero puede abrir otro, ¿no? El tema sería si el debate público va a ser como antes, respetuoso de las ideas del otro, de las ideas distintas del otro. Eso no pasa. No, no pasa y el mundo no parece ir para ahí. No te quiero interpretar, pero que vos que sos más pesimista que yo frente a eso, te asista más la razón. Si yo miro lo que está pasando, digo, tiene razón María Laura, no tengo razón yo. O es más probable que tenga razón María Laura. Ahora, si lo que hay que hacer para instalarse o para destacar o para algo es gritar, es insultar, etcétera, etcétera, y uno navegará en la intrascendencia, no hay ningún problema. Pero vos decís que eso para vos va a tener un techo. En algún momento, o sea, yo espero verlo, no te estoy diciendo que va a pasar en 4 años, 5 años, 6 o 2. Digo, mi apuesta es verlo. No, no pretendo vivir tantos años, ¿no? Pero, no sé, 20 años. Cada tanto me sorprendo porque hay cosas que rescatás de Milei como muy buenas. Por ejemplo, cuando dijiste que no le tiene miedo a las consecuencias de lo que decide, ¿no? Debe haber varias cosas que escuché de vos, rescatando características del presidente que te parecen buenas. Sí, que me parecen atractivas. Atractivas. Sí, sí, y que creo que además políticamente Argentina venía, sobre todo el gobierno de Alberto Fernández, pero creo que en algún punto también el de Macri, con una falta de determinación estructural sobre las decisiones de gobierno. Es decir, uno podía pensar, Macri era alguien de ejercicio del poder muy fuerte, distinto a Alberto Fernández, pero por ejemplo en economía, estoy usando palabras que usó él se dejó llevar por algunas ideas, después por otras y no hizo lo que quiso. Esto dice él, digamos, uno puede pensar argumentando por cuál no funcionó su programa económico. Y en el caso de Milei, que siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, son estas cosas que decíamos antes, que es cuando yo digo procedimentalmente, hay cosas de Milei que me parecen muy atractivas, hay mucha gente que no lo quiere a Milei que dice, ¿cómo te va a parecer bien lo que está haciendo Milei? Yo no, pará, respetemos un poco el lenguaje. Yo digo, procedimentalmente es la toma de decisiones, la audacia para eso, la determinación, el convencimiento. Es imposible que a alguien que le gusta la política no le parezca que hay algo ahí, ¿no? A mí me parece eso, no es mi verdad relativa a esta. Y sí, me pasa eso. Me pasa también con otro montón de cuestiones del presidente. Obviamente. Bueno, vos hablas mucho de los compromisos y que te gusta la gente comprometida y venimos de un presidente anterior que no se comprometía con nada. No sabíamos básicamente de qué estaba en contra y qué estaba a favor, porque... Sí, me acordé de... Me emocioné, mirá. Me acordé de alguien que decía, ¿puedo decir algo medio soez? Obvio. No, no me da decirlo. Bueno, lo voy a decir, le pones 2 inodoros y se caga encima, perdón, pero era así la frase. Y había algo de eso, espero que no titules con esto, pero no. Había algo de eso y creo que la impotencia como registro de la toma de decisiones, justamente es esto no se puede, esto tampoco, etcétera, era un poco irritante, pero también, que es algo para mí que no hay que olvidarse, porque es cierto, bueno, Alberto Fernández era el presidente, Argentina es un país presidencialista y les caben, estamos hablando obviamente de su ejercicio como presidente, sí, en términos formales, no del escándalo que se conoció en el último tiempo. Ahí vos también lo que tenías, enfrente a Alberto Fernández en el propio gobierno, el kirchnerismo, que era todo voluntad, ¿no? Es decir, no lo hace porque no quiere. Bueno, yo lo que creo en general es que faltaba decisión y acá sobraba voluntad. Porque fíjate que uno podría pensar, incluso Cristina cuando gobernaba, las 3 grandes peleas de Cristina que tuvieron mucha voluntad, las perdió las 3.
que fue la 125, la reforma judicial y la ley de medios. Y ahora volvamos a Milei, ¿cómo Sí. es? ¿Qué sobra y qué falta? Creo que tiene un pésimo management. El Milei. equipo, decís. Sí, tiene un mal equipo. ¿Te referís a los ministros? Sí, sobre todo a las segundas líneas. Creo que tiene malos ministros, creo que tiene Guillermo Francos, no es un jefe de gabinete, Diana Mundi no es una buena canciller. Franco puede ser un buen ministro del Interior, quiero decir, pero no es alguien de la gestión pura y dura. Hoy Milei se sostiene sobre su determinación y su liderazgo y sobre la inteligencia política de Santiago Caputo. Después me parece que no hay mucho más mucho más que eso. De hecho, ellos dos los escindo de la gestión, ¿no? Quiero decir, hoy, ¿en qué se sostiene Milei? En su liderazgo y la imagen y en la inteligencia política del asesor, el asesorísimo. Creo que le sobran fuegos artificiales a Milei. Creo que le falta management. Y me parece que empieza a agotarse la narrativa. Y a partir del año que viene la gente va a pedir, además del cofre de la casta, ¿no? Que vamos sacando cosas que veíamos que son inaceptables. Bueno, va a empezar a pedir, además de compensación simbólica, resultados. Ahora pareciera que no todavía, ¿no? No, por ahora Tiene no. un apoyo muy alto. Sí, absolutamente. Tiene un apoyo parecido al con el que asumió. En la gama policromática que tiene la discusión pública argentina, estás en la gama no de los colores primarios, ¿no? Sino de los otros. Lo que pasa es que si está bien este recorrido vinculado a lo fiscal, a la inflación, bueno, comprar paquete completo. Y se dice, pero mira que está la Esto sí, violencia esto de la violencia del presidente, las contradicciones del presidente, las inconsistencias del programa económico, etcétera, etcétera. Acá sos parte de la casta, de los que no quieren que la Argentina... Y de los ensobrados también, de ¿no? los ensobrados, todo lo que se te ocurra, ¿no? Que a veces pueden ser unos, a veces pueden ser otros, a veces pueden ser todos. Y a mí me parece, más que si está bien o está mal, que a mí te soy sincero, yo tuve un cruce en algún momento, no me horroriza mientras no cruce una línea que no es la discursiva. Yo en la discursiva, en términos personales, me banco cualquier tipo de agresión, venga de quien venga. Me parece infantil el encuadre, me parece absolutamente infantil e inmaduro. Y creo que ninguna persona que quiere construir algo en el tiempo puede tener esa mirada dicotómica de las cosas. No hay manera. Por la Argentina, la sociedad es una fuerza viva en constante ¿Pero qué movimiento. quiere decir eso? ¿Cuál es la consecuencia si fuera infantil, como vos decís? Que vas alejando a gente que podría estar más cerca. Es una máquina de alejar gente que podría estar cerca suyo, el presidente. Obvio, es el anverso del éxito, ¿no? Del personaje que lo amás o lo odias, el personaje que vino a romper con un sistema, etcétera, etcétera. Pero esa es para vender, no es para consumir, ¿no? Y a mí me parece que a veces el ecosistema de la libertad avanza consume de la que vende, y si algo nos enseñaron las series de Pablo Escobar es que eso está mal, digamos, ¿no? Que eso no es un buen consejo. Cuando hablamos de lo que era la Argentina y del deterioro, nos podemos remontar a varias fechas, pero montémonos a la última que es como indiscutible, que sería la década del 60, la década del 70, ¿no? Donde había una pobreza muy bajita y los chicos salían a la vereda a jugar, y todos esos relatos que algunos de nosotros incluso hemos vivido de bebés, de pequeñitos. ¿Dónde ves el deterioro más importante de la Argentina? Porque hay mucho deterioro a lo largo de los años en distintos lugares de la Argentina, ¿no? Pasa que hoy tenemos muchos, es difícil elegir. Déjame que me escape un segundo de la respuesta sí o no. Argentina tiene indudablemente problemas con su moneda, ¿no? Problemas macroeconómicos. Tiene problemas, yo creo, un gran problema de la Argentina, que es el problema de la frustración permanente, ¿no? Que a mí me gustaría alguien que venga y diga la entrada de Ezeiza, no la salida de Ezeiza. Y después hay algo indiscutible que uno lo ve
hay mucha gente que se enoja cuando aparecen estas definiciones, pero la verdad que lamentablemente es así, que si hablas con rectores de universidades, cualquiera de ellas, lo dijo Daniel Herrero, el expresidente de Toyota el año pasado, vos tenés un montón de chicos que salen de la escuela sin conocimientos básicos. Entonces, ahí hay que invertir mucho y bien las dos cosas en educación, pero ya no como una cuestión de lo que hay que decir para quedar bien. Invirtamos en educación, invirtamos en el futuro. No, no. La situación es ya desesperante y catastrófica en materia educativa en Argentina. Y me parece que ahí hay muchísimos responsables. Por supuesto, poner el corte temporal que quieras, pero es fundamentalmente quienes han gobernado la Argentina. Pero también hay una cosa que yo planteo siempre, que es, así como yo no quiero que la sociedad rural determine la política agropecuaria, tampoco quiero que el sindicalismo docente defina la política educativa. Entonces acá las definiciones de la Argentina y de los gobiernos las definen los gobiernos, no las corporaciones, no los intereses sectoriales. Y me parece que ahí hay una confusión medio permanente, gobierne quien gobierne, que a veces se entregan políticas públicas a sectores, ¿no? Hoy cualquier sector de poder en la Argentina te define una política pública. Está mal eso, pero indiscutiblemente mal. Sea, como te digo, el sindicalismo docente o la sociedad rural. Quiero dejar algo en claro. No estoy responsabilizando al sindicalismo docente por la crisis educativa. Me refiero que ni son los responsables últimos, ni son los responsables primeros, indiscutiblemente no, pero hay una cuestión de los gobiernos que los eligen como aliados y los que los eligen como enemigos, que me parecen los dos igual de equivocados. Es decir, corramos esto, corramos a la sociedad rural, CRAO, cualquiera de ellas, de la política agropecuaria, y que las decisiones las tomen a quienes votó la sociedad. Digamos, me parece algo bastante elemental en ese sentido. Son dos ejemplos, porque hay muchos más, ¿no? Hay muchísimos, te puedo dar 100. A mí me causa gracia a veces que escucho empresarios tecnológicos hablar de las ventajas del mercado y demás, a los que Cristina los llevaba en el llavero cuando se discutía la ley de software, ¿no? Que los paseaba por el país poniéndolos de ejemplo. Que yo estoy de acuerdo en eso. Para mí es, como dijo el gringo Schiaretti, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Ahora, maestro, si a vos te ayudaron, ¿por qué no querés que ayuden al resto? Y yo ahí, que soy muy pro generación de riqueza, muy pro inversión privada, muy pro que hoy es la única manera, digamos, levantar la Argentina en ese sentido, también creo que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y lo que vas a tener de acá muchos años, lo advirtió el sacerdote Rodrigo Sarazaga en el coloquio de IDEA en 2017, dijo... un país él decía, mira, en ese momento decía, un país con un 50% de pobres no tiene futuro, y si tienen futuro es un futuro atroz. Mira dónde estamos hoy. Entonces me parece a veces que el sistema político y empresarial argentino no se va a educar hasta que la sociedad argentina no estalle. Y yo lo que creo es que tenemos varias red flags de que la sociedad argentina se está cansando. Lo que no parece estar advirtiéndolo es el sistema. Acá siempre hablamos de los políticos, ¿no? Y sí, tienen su cuota enorme de responsabilidad. Pero acá tenés un montón de empresarios que han vivido a costas de esos políticos y que ahora los desconocen. Y tenés un montón de sindicalistas que han vivido a costas de esos políticos y ahora piden reforma laboral como si no hubieran sido parte del problema. Y tenés un montón de periodistas que vivieron a costas de esos empresarios, que vivieron a costas de esos políticos, que ahora son la quintesencia de la piedra angular de la honestidad y la transparencia. Yo digo, muchachos, si quieren, me pongo a mí como si tuviera 70, 80 años como parte del problema de los últimos 50. No tengo ningún problema porque acá no se trata de salvarse uno, sino de que si no hay una cuestión transversal de entender que todos somos parte del problema y que todos podemos ser parte de la solución, esto está terminado. Suena muy utópico que esto pase. Entonces la sociedad argentina tomará, como toma siempre, cartas en el asunto, y nadie después de eso se puede enojar con la gente. Quiero hablar de tu multimedio, le digo, a Cenital. No, es un montón. ¿Es un montón? Es un montón. Bueno, ¿cómo lo llamamos? Un medio. Un medio. Sí, es un medio de comunicación
que es un medio para un fin en realidad. No, el fin es que yo me enriquezca. Correcto. No, el fin es la Argentina, María Laura. ¿Inauguraste Cenital Más? Sí, sé más, sí. ¿Sé más? Sí, Cenital más. Con Alberto Fernández. Con Alberto Fernández. Y fue en mayo. ¿En mayo fue? Sí, Sí. el 15 de mayo, por ahí, ¿no? No, 15 de antes mayo. debe haber sido. Claro. La pregunta es, ¿hoy harías lo mismo? No, y lo haría doblemente, mucho más. Absolutamente. ¿Qué más quiero que una entrevista hoy con Alberto Fernández? ¿Estás cargando? Pero no la misma entrevista, cambió todo. Ah, bueno, cambió todo, sí, Cambió por supuesto. todo. Desde ya. Esa es la idea. Sí, sí. Igual te digo, mi plan era Milei, que me había dicho que sí, y después pasaron cosas. Porque creo que yo le podría hacer una gran entrevista, no por mí, sino por él. Y creo que el presidente debería ampliar su elección de lugares donde conversar. Esa es mi verdad relativa. O por ahí estoy diciendo algo que quiero que haga por mí, no por él. Y entonces después se hacen algunas cuestiones porque yo quería salir con algo que tuviera, bueno, lo que nos pasa siempre, ¿no? Si tu primera misión que tuviera repercusión. Yo he escuchado colegas que hoy lo desconocen decir que Alberto Fernández era la reencarnación de... Era como un Néstor Kirchner, pero con buenos modales. Y más colegas soy muy, muy críticos, ¿no? Y que fueron muy críticos del gobierno de Alberto Fernández. Yo trato de... Pero vos lo que decís es que había mucha gente que lo estaba idealizando. Cuando ganó. Cuando ganó. Claro. Después lo que pasó, antes de las revelaciones de las denuncias por violencia de género, es que creo que todo el sistema en su conjunto vio con sorpresa esta falta de determinación que nosotros hablábamos antes. Me parece que fue tan totalizador el ejercicio del poder de Néstor Kirchner que el jefe de gabinete lo que hacía era ser un buen ejecutor de órdenes presidenciales, pero que era solo eso. Es un hombre gris, podemos decir, ¿no? Que no vamos a recordar grandes hechos en su No, yo creo que vamos a recordar grandes bueno, hechos ninguno, en su grandes positivos, grandes decís. hechos positivos. Ah, ok, eso es a otra esto cosa. me refiero, grande Mira, como yo importante. busco tensión dramática, ¿no? Para esos primeros productos. Y en ese caso, si yo miro la repercusión, el cálculo fue correcto. Para vos es muy importante lo que te provoca curiosidad y que de hecho estás con Cenital a partir de que te aburrías porque había cosas que querías decir o preguntar y no había un espacio que lo pudiera lograr para una segunda lectura. Entonces digo, ¿qué curiosidad te provocaba, Y la Alberto? primera entrevista, olvídate del presidente, la primera entrevista de un presidente después de dejar el poder, a mí, como decía Gallardo, viste que Gallardo dice, un campeón del mundo libre, dámelo siempre. Dámelo siempre, por más que sea Alberto Fernández. Digamos. El Alberto Fernández que yo conocí fue el Alberto Fernández jefe de campaña de Massa en 2013. Ese es mi primer registro de Alberto Fernández. Claro, como armador, como operador. Como armador y como operador. No quiero ser mileísta. Pero convengamos que si vos mirás a los últimos dos presidentes, por ejemplo, creo que lo excluyo a Milei de eso, y pongo los últimos dos porque son de partidos políticos distintos, ninguno se caracterizó, y los políticos, lamentablemente, tengo muchos ejemplos que me vienen a la cabeza, por ser gente que te dicen ahora, está lloviendo, y yo no sé si vos salís con un paraguas. Es cierto que Alberto Fernández, como pasa en Argentina en los últimos años, que conforme pasan los mandatos y los años, todo se profundizó eso, incluso a su círculo cercano, como el caso de Olivos, ¿no? Que le preguntaron, que estaban en las entradas y las salidas, y dijo, no hay más que esto, ¿no? Hay algo más, y dijo, nada más, te lo juro que nada más, y la foto, y así sucesivamente. Igual no te ampara el hecho de tener 35 años, porque si no, la ampara también a Lourdes Arrieta, que dijo que no sabía quién era Astiz. No, pero Alberto... No, chiste. pero pará, es que está bien, porque yo me acuerdo una vez que le preguntaron a un dirigente político quién dijo, he visto malos volverse buenos, nunca he visto un bruto volverse inteligente. Y dijo Carrió.
Y era el general Perón. Y entonces su respuesta fue, bueno, yo no había nacido. Y a mí me pareció una boludez enorme esa respuesta. ¿Qué te quiero decir? La sociedad argentina no tenía esa mirada porque no lo hubiera votado. No, En los periodistas tenían esa mirada porque tenían más relación. Y te digo más, ni siquiera era una mirada integral como es hoy. Yo conozco un montón de periodistas que nosotros conocemos bien, muy críticos de Cristina Kirchner. Te repito que en la campaña, los recuerdo porque me generaba mucha sorpresa, veían en Alberto Fernández algo que me parece que no veía ni Cristina Kirchner. Empresarios. Iván, ¿qué ves hoy en Alberto Fernández después de la Pero, causa de los seguros y después de la causa de violencia doméstica, violencia de género? ¿sabés quién fue la única persona que yo recuerdo que vio lo que después terminó ocurriendo con Alberto Fernández? Te estoy hablando en términos de gestión, no de violencia. Macri. Macri el día 1 vio lo que pasó. Te diría que ni los macristas, ni los empresarios más vinculados al expresidente. Me acuerdo porque lo vi en una reunión privada, espetarle eso a un hombre muy, muy, muy conocido de la Argentina, diciendo, ¿viste que yo te dije? Me parece que Alberto Fernández es una figura terminada políticamente antes de esto. Es decir, por eso en el gobierno tratan de correr, fíjate lo que está pasando las últimas semanas, de correr la mira a Alberto Fernández y apuntar a algo que haya quedado vivo, porque es una figura completamente terminada antes de la causa de los seguros y antes de la causa de violencia de género. Todos lo quieren esconder de parte del peronismo kirchnerista, sobre todo, porque fue el elegido de Cristina. Cristina tiene la responsabilidad de haberlo elegido. También, si vos mirás, los principales críticos de Alberto Fernández durante su gestión fueron los que hoy evitan hablar. Si vos te fijás, hay algo bien interesante en eso. Me parece que quienes más salieron a repudiarlo son los que más cerca estuvieron para tratar de despegarse. Pero vos fíjate, Grabois, Sergio Berni, cada vez que les preguntabas a ellos, que fueron, Sergio Berni tiene una frase memorable que dijo, al que trajo el borracho que se lo lleve, dijeron, no me gusta la necrofilia política. Dijeron, no le voy a pegar ni estar en el piso, le pegué cuando medía 70 puntos, no ahora que mide 8. Máximo Kirchner no habló del tema. Lo que sí me llama la atención es, yo lo conocí por Infobae, el dato, que es toda la causa, pero quiero decir, este dato de que él se derrumbó la hipótesis del hostigamiento, decía, ¿no? Y a mí me dio un poco de pena eso, porque yo quería que se abriera el teléfono a Alberto Fernández. Pero parece que hay gente que no quiere que se abra el teléfono a Alberto Fernández en la justicia. ¿Por qué? Porque ahí lo que vemos es lo que yo te decía antes, que es, a toda la sociedad y a nosotros y a los empresarios y a la justicia les sirve decir los políticos, pero los políticos son una parte enorme del problema, pero no la única. Y me parece que si ese teléfono se abre, ahí vamos a ver un montón de cuestiones vinculadas a cómo funciona el sistema en Argentina, ¿no? ¿Vos ya decís que no se va a abrir? Yo creo que hay alguna intención de que ese teléfono no se abra. Creo que sería grato para la Argentina que conocer qué pasó ahí, pero en general lo que pasa es que esos teléfonos cuando se abren, la información se administra. Entonces si otra vez vamos a decir, vamos por todo, y en realidad vamos por una partecita, no. Si vamos por todo, vamos por todo. Yo creo que me parece está claro que la justicia está dividida. Hay sectores de la justicia que quieren que se abra e ir, ¿no?, a hacer una suerte de causa integral, y hay una justicia que no quiere eso, porque hay mucha gente vinculada en el Poder Judicial en el teléfono de Alberto Fernández. ¿En qué momento dejás de ser así tan formal? ¿En qué momento de la vida? En la cancha. ¿Solamente? No, bueno, a mi hijo no lo trato de usted. Con Pero mi sos novia formal tengo también. situaciones de informalidad permanente. ¿Qué sería? A ver, quiero imaginarte informal. No, en yo remera. Estoy mucho en remera. Mucho en remera. Pegote, cariñoso, afectuoso. Y hay otras maneras de demostrar cariño, que por ahí no es la corporalidad o la palabra. Pero no, yo soy una persona informal. Por ahí no a la hora de hablar. Durante los últimos años se le ha perdido un poco de respeto al lenguaje. Y es tan rico el castellano como para usar 50 palabras
que nada, lo trato de aprovechar, nada más. Es como que me hace una herramienta, ¿viste? Me hace un menú de cosas y, che, está buenísimo esto. Tiene que ver nada más con eso. Soy un egoísta al final. No, sos un niño viejo, porque viste que eso Soy lo un dice la niño gente viejo. grande. Sí, sí, sí. En ese sentido, Sí. sí, seguramente. Espiritualmente creo que no, pero en términos de formas puede ser. ¿Cómo conociste a la directora de contenidos de Olga, que vendría a ser tu novia? ¿Cómo la conocí? Sí. Trabajando. Ah. Trabajando. Y creo que tiene algo que para mí es hermoso y que obviamente yo está claro que no lo tengo, que es, a mí me parece que cuando uno, ¿viste esa cosa de que te pones contento cuando llega alguien? A mí me parece que además de a mí que estoy enamorado, por supuesto, y entonces por ahí me caben las generales de la ley, me parece que es algo que le pasa a mucha gente. Con ella. Con ella. Y creo que eso habla de su luminosidad y de su... No sé, yo, ¿qué te voy a decir, digamos, María Laura también? La verdad, lo que sentís. Mi verdad es que, te repito, que además de Es lo muy que se linda, ve, es muy por linda. eso, de lo que se ve, que lo primero entra por los ojos, yo creo que es una persona talentosa, yo la veo trabajar y se rompe el alma, y como te digo, hay algo de que yo me ponga contento cuando la veo llegar, me parece lógico, pero creo que eso es algo compartido por toda la gente que la conoce y la conoce bien, y creo que lo tiene muy poca gente eso. Pero además debes admirarla, ¿no? Porque Absolutamente. es muy talentosa. Es muy talentosa, absolutamente. Es más, fue mi Sherpa en esta incursión De C+. de C++ y demás. Sí, te diría más, sin ella y sin su ayuda y sin su consejo y sin su palabra y sin su mirada, a mí me hubiera costado muchísimo más hacer el canal, hubiera tardado mucho más tiempo. Y no tiene un porcentaje. No, es filantropía. Es filantropía. Es amor. Está bien, es amor, es amor. Aflojá. Es amor. Es amor. Es amor, sí. Decilo. Pero me gusta el humor ácido un poco. Me gusta un poco el humor ácido. Tenés una característica que los que no te ven con Reborn no lo saben, que es que te dejás bulinear, te dejás gastar. Sí, no tengo problema. Tengo Eso un es problema increíble. ahora, ¿Cuál es? que lo tengo hace 15 minutos. Tu hijo. No, me estoy ¿Querés ir al haciendo baño? pis. Porque Iván va al baño a cada rato. Toma agua y va al baño a cada rato. Está en el aire y se levanta del aire. Pues, realmente te lo hubiera dicho hace 15 minutos y ahora no pareciera una urgencia. Te juro que es una urgencia. Entonces, para despedirnos, lo decimos así. El señor tiene que ir al baño. El señor tiene que ir al baño. Respecto a lo del bullying, a mí me parece que reírse de uno mismo, no tomarse uno tan en serio, es fundamental. Tenemos dos problemas, no uno solo. Iván quiere ir al baño, está acá a la derecha. Y segundo, a la izquierda tenemos a Lucio, tu hijo, que se le termina la película. Ah, creí que ya había no, llegado. se termina su película. Se le Vamos, termina su tenemos película. que terminarlo. Tenemos Digamos, que ir hay a dos buscarlo. urgencias. Igual viste que no vino, entonces es que Es un debe estar entretenido. Es un amor. Debe estar entretenido. Pero digo, dos urgencias. Son dos urgencias. Hoy, en este momento, me urge mucho más la del baño. Te digo la Perfecto. verdad. Gracias por haber estado acá entonces. Muchas gracias por dejarme Nos ir al vemos baño. después del baño. Sí.